Hola, buenas tardes, bienvenidas. Mi nombre es Adalit de la Luz desde la ciudad de Puebla y les doy la cordial bienvenida a todas y cada una de ustedes. Y bueno, vamos a continuar en esta ocasión con nuestras hermanas Roraima Trovat y nuestra hermanita que se estrena en esta ocasión, Patti Olivares. Adelante, mis hermanas, el tiempo es de ustedes con el tema las parábolas de Yeshua. En esta ocasión es el trigo y la cizaña. Gracias a Dalit y a todas ustedes. Vamos a esperar que nos preparen por allí la presentación para dar inicio. Muy bien, bienvenidas a nuestro podcast. En esta oportunidad rompimos el esquema, pero el objetivo es que sea de mucho provecho para nuestro aprendizaje. Buenas tardes, mi nombre es Roraima Trovat, les saludo desde Vermont, Estados Unidos. Hola, Pati. Hola, hola a todas. Hola, Roraima. Buenas tardes a todas. Yo soy Pati Olivares. Yo les saludo desde Mentepec, Estado de México. Nuestro tema de hoy, la parábola del trigo y la cizaña. Mi compañera Patti y su servidora estaremos compartiendo conceptos, historia, cultura, costumbre, geografía y mucho más relacionados con este tema. Por supuesto, siempre tomando como base lo que está escrito en la palabra y entender el porqué de esta parábola. Pero, ¿qué te parece, Patti, si primero ubicamos a nuestra audiencia en el contexto? Empecemos cuando Yeshua inicia su ministerio. Y dice en Mateo 4, 12, 13, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Ya sabemos que Yeshua nació en Belén, de Judea, pero se había criado en Nazaret, que es una ciudad de Galilea, lugar donde ejerció la mayor parte de su ministerio. Y Capernaum era una ciudad ubicada sobre la ribera noroeste del lago de Galilea, y allí se encontraba la región de Zabulón y Neftalí. Allí residía un recaudador de impuestos, y por ende había una guarnición romana. Por esto es que Yeshua hizo de esta ciudad su cuartel general, por lo que llegó a ser llamada su ciudad. También fue el lugar donde inició sus enseñanzas y realizó la mayor parte de sus obras. Pero aún así, no se arrepintieron. El Señor anunció la ruina total de su ciudad y eso lo podemos encontrar en Mateo 11, 23, 24, donde dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta las Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrías permanecido hasta el día de hoy. Y también lo podemos encontrar en Lucas 10:15, que dice, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Y esto efectivamente se cumplió. Así es, Roraima. Dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La expresión del reino de los cielos es igual que decir el reino de Dios, y Dios llama a los hombres en todos los lugares, sin distinción de raza ni de nacionalidad, para que se sometan voluntariamente a su gobierno. Por ello se dice del reino ahora que es en misterio, y así dice en Marcos 4:11. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas. Y también en Mateo 13:10. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas todas las cosas? Ahora, ¿qué sucede después que Yeshua se establece en Capernaum? Dice en Mateo 4:13, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se difundió por toda Siria. La gente se admiraba de su doctrina, que era diferente a los escribas y fariseos. Ambos tildaban a Yeshua de blasfemo por todos los milagros que hacían y criticaban lo que hacía o lo que no hacía. Pero Yeshua fue ganando multitudes de seguidores, por lo que en este recorrido por Galilea invita a que le sigan. Ah, es allí cuando decide elegir a los 12 apóstoles. En Marcos 3, 13, 15
Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Tanto Yeshua como sus discípulos fueron cuestionados por los fariseos, y en cada oportunidad buscaban tentarlo para poder acusarlo. La esencia de un maestro es que enseña cosas buenas, y su corazón es correcto. Es lógico que un maestro con el corazón lleno de maldad solo va a enseñar cosas malas. Por eso los fariseos, a pesar de tener palabra, su enseñanza no era congruente con sus actos. Mateo 12, del 35 al 37 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificados y por tus palabras serás condenado. Aquí vemos que los fariseos hacían ese tipo de acusaciones porque sus corazones estaban llenos de iniquidad. Por otra parte, Roraima, tenemos también que los judíos rechazaban a Yeshua por eso. Bueno, y por eso más bien él empezó a hablar en parábolas. Esto con el propósito de darles a conocer o revelarles los secretos del reino, solo a aquellos que realmente aman a Dios. En Mateo 13:1 dice, aquel día salió Yeshua de la casa y se sentó junto al mar. Este versículo contiene dos ideas importantes. La primera es que cuando Yeshua le enseñó a multitudes y a sus discípulos acerca del reino de los cielos, lo hizo el mismo día que los fariseos lo habían confrontado. Yeshua debía tener muy presente esas confrontaciones en su mente. La segunda, Mateo dice que Jesús se sentó, llamando la atención acerca de la postura de Jesús. ¿Pero por qué? Los educadores del primer siglo, a diferencia de los modernos, generalmente se sentaban. Jesús se sentó para enseñar. Esto inspira confianza y seguridad sobre el tema a hablar, razón por la cual se le juntó mucha gente. Y es porque desde el principio Mateo quiere que veamos a Yeshua en su rol de maestro. Y él es el maestro de maestros, enseñando el buen tesoro de su corazón, y los discípulos, al ver sus enseñanzas, pues querían saber por qué lo hacía de esa forma. Mateo 13:10 dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Ahora veamos qué dice nuestra parábola, a la que hemos titulado El bien y el mal coexisten en el mundo. Veamos lo que dice nuestra parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13, del 24 al 30, que dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos les dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Sabemos que la mayor parte de la Biblia fue escrita originalmente para quienes vivían en una sociedad rural, personas familiarizadas con el trabajo de la tierra, el manejo del ganado y la producción de cultivo. En la antigüedad hebrea, la agricultura no solo era una actividad económica, sino también había una estrecha relación con el significado espiritual, ya que el calendario agrícola estaba ligado a las estaciones y festividades religiosas de la siembra y la cosecha.
Las lluvias tempranas y tardías eran importantes para dar un buen comienzo para la siembra y el crecimiento final de los cultivos antes de la cosecha, ya que no se contaba con sistemas de riego. Estaba llena de desafíos, por lo que había una interrelación con la espiritualidad y la vida comunitaria. El sembrador usaba métodos manuales para esparcir las semillas sobre los campos previamente arados. Era una tarea ardua, llena de esfuerzo físico. La cosecha se hacía a mano, utilizando hoces. Después de recoger el trigo, se realizaba la trilla golpeando las espigas donde se separaba el grano de la paja. Y posteriormente se almacenaba en granero. Este proceso era laborioso y requería la participación de la familia y la comunidad. La cosecha de trigo era un evento comunitario que se celebraba con festividades. Este era un momento de agradecimiento, donde se ofrecían primicias a Dios como reconocimiento de su provisión. Sembrar y cosechar es una ley del mundo natural. Sí, muchas de las parábolas de Yeshua se refieren a la vida agrícola. Por tanto, no es de extrañar que la Biblia contenga muchas referencias a la siembra y la cosecha. Veamos algunos de sus principios. Sembrar y cosechar es una ley del mundo natural. En el tercer día de la creación, Dios ordenó a la tierra que produjera plantas vivas con semilla y frutos con semilla. En Génesis 1:12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Es decir, que las plantas se le dieron al hombre como alimento. Desde el principio, la humanidad ha entendido el proceso de sembrar y cosechar y lo ha puesto en práctica para su beneficio. Dios utiliza la ley de la siembra y la cosecha para dar su bendición. La bendición de Dios alcanza a todo el mundo y en algunos casos su bendición llega de manera más especial a quienes Él elige, como por ejemplo Isaac. En Génesis 26:12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Adonai. Y lo asombroso de esto, Roraima, es que esto sucedió en una sola temporada, porque el Señor lo eligió para bendecirlo. Otro ejemplo que tenemos es el agradecimiento por la bendición anual de Dios que se expresaba en la fiesta de las primicias, cuando se traía al Señor lo primero de la cosecha como ofrenda. Cuán importante es dar gracias a Dios por todo lo que recibimos de Él. En Éxodo 23:19a dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Yahweh tu Dios. Y en Levítico 23:10-11, y habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Definitivamente tenemos que ser agradecidos. Pero hablemos ahora sobre el trigo y la cizaña. Claro, comencemos por definir la palabra trigo, que la vimos también hace ratito. Proviene del vocablo latino triticum, que significa triturado, de la raíz latina terere, que significa frotar, desgastar, triturar. Triquitum significa entonces lo que se tritura. El trigo triticum es, por lo tanto, una de las palabras más ancestrales para denominar a los cereales, las que se referían a su trituración y molturación. Algo muy interesante es que el trigo tiene su historia, ya que era una planta que se cultivaba en Egipto, Mesopotamia, Palestina, Babilonia y otros lugares desde la más remota antigüedad. En Palestina se sembraba el trigo después de las primeras lluvias, en noviembre o diciembre, se segaba en abril, mayo o junio. Ello dependía de las regiones, del estado del sol y del clima. El pan ordinario de los hebreos era de flor de harina. Hay un versículo que nos menciona el pan cuando los mensajeros visitaron a Abraham, y es en Génesis 18:6, que dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. También nos habla sobre panes sin levadura en Éxodo 29:2 y panes sin levaduras y tortas sin levaduras amasadas con aceite y hojaldres sin levaduras untadas con aceite.
las hará de flor de harina de trigo. Pero también se comía el grano tostado y podía consumirse las espigas frescas trituradas. En Segundo de Reyes 4, del 42 al 44 dice, vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Yahweh, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró, conforme a la palabra de Yahweh. Esta es una historia similar a lo que pasó con Yeshua cuando alimentó más de 3,000 hombres con 5 panes y 3 peces, ¿lo recuerdan? Pero, ¿por qué asociar el trigo con la cizaña? Ok, vamos a ver el siguiente cuadro comparativo para explicar mejor sobre el trigo y la cizaña. El trigo es un cereal que se cultiva cuidadosamente y está adaptado para producir una gran cantidad de grano. El trigo tiene un sistema de raíces fibrosas. Esto significa que sus raíces son finas, numerosas y forman una estructura densa y superficial que se extiende lateralmente. Están diseñadas para absorber agua y nutrientes de la superficie del suelo, ayudando a sostener el crecimiento de la planta y generalmente no son muy profundas. El tallo es relativamente fuerte y puede soportar el peso de las espigas de grano maduras, aunque puede doblarse cuando los granos están completamente desarrollados. Es una planta de crecimiento rápido y necesita buenas condiciones de agua y nutrientes. Los granos de trigo son de color marrón dorado o blanquecino cuando están maduros. Cada espiga puede llegar a tener entre 20 o 50 granos. Tiene una forma ovalada y son ricos en almidón, proteínas, vitaminas y minerales. Y como les decía, el tallo puede doblarse cuando los granos están completamente desarrollados. De hecho, es una fuente muy rica en alimento y bueno, para distinguirlo también con la cizaña, aunque es de la misma familia del trigo, la cizaña es una maleza que crece con el trigo y aunque se parece mucho al trigo en su etapa inicial, esta es tóxica. La cizaña también tiene un sistema de raíces fibrosas similar al del trigo, pero en general las raíces de la cizaña son menos profundas y pueden competir menos eficientemente con el trigo por agua y nutrientes. En la etapa temprana de crecimiento, la cizaña y el trigo tienen raíces muy parecidas, lo que hace difícil distinguirlas a simple vista. Como dato curioso, la cizaña también tiene un tallo erecto y hueco, similar al del trigo. Sin embargo, el tallo de la cizaña tiende a ser un poco más delgado y débil en comparación con el trigo. Cuando la cizaña madura, sus espigas son más delgadas, livianas y son más oscuras. No da fruto. Y si se consume puede traer importantes problemas de salud, y debido a esos alcaloides producidos por el hongo que a menudo infecta la planta. En la etapa de maduración, el tallo de la cizaña no se dobla como el trigo, debido a que su espiga es más ligera y al ser tóxica, si se mezcla con el trigo en la cosecha, puede contaminar el alimento. Excelente, Patti. Ahora que ya sabemos las diferencias entre el trigo y la cizaña, vamos a avanzar. ¿Qué te parece si leemos a nuestra audiencia el pasaje donde Yeshua le explica a los discípulos lo que había querido decir con esta parábola? Encontramos en Mateo 13, del 36 al 43, y dice, entonces despedida la gente, entró Yeshua en la casa y acercándose a él los discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Eh, Qué interesante, ¿verdad? Conocer cómo el Eterno nos habla para que estemos atentas a las señales y queramos ser trigo en lugar de cizaña. Sabemos que la buena semilla es el esperma, el linaje, la descendencia, la simiente de Abraham, y el campo es el mundo tanto en lo físico como en lo espiritual. Físicamente se refiere a la tierra cultivable donde se siembran semillas y se cosechan frutos. Es el lugar donde se trabaja y se obtienen los alimentos necesarios para la vida. En este sentido, el campo representa el trabajo duro, la dedicación, el cuidado que se requiere para obtener los frutos. En términos espirituales, el campo se asocia con la siembra de la palabra de Dios y el crecimiento espiritual. El campo representa el corazón, bueno, humano, donde la semilla de la palabra de Dios es sembrada. Qué privilegio haber sido sembradas con la palabra de vida, ¿no creen? Recordemos cómo es esa buena semilla y de cómo nuestro Señor nos enseña también a distinguir entre tantas especies. ¿Cuáles son esas características que debe tener esa buena semilla? Una buena semilla debe tener en su genética información fidedigna para poder reproducirse de manera adecuada. Debe ser viable, capaz de germinar con un embrión sano, sin defecto. Debe tener pureza genética. Esto quiere decir que debe ser de la variedad deseada y no estar contaminada con semillas de otra especie, lo cual garantiza que los cultivos sean homogéneos y cumplan con las expectativas de rendimiento. En resumen, el Eterno nos llama a salir de nuestras antiguas costumbres. Nuestro Padre hizo todo perfecto. ¿Sabían que la semilla debe tener un tamaño y peso adecuado, ya que esto hará que tenga una mayor capacidad de germinación y un crecimiento más vigoroso? Tener la humedad adecuada, ya que así será menos propensa a deteriorarse durante el almacenamiento y más probable de germinar correctamente cuando se planta. Debe estar libre de enfermedades y plagas que puedan afectar el crecimiento del cultivo. En Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En Segunda de Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otra cosa también súper importante es el vigor. Esto se traduce en la capacidad de germinar y producir plantas fuertes y saludables. Esto va acompañado con la alta calidad de germinación, ya que su porcentaje idealmente debe ser superior al 85%, lo que garantiza una buena producción sin impurezas, ya que no deben estar mezcladas con materiales extraños que la afecten. Si se cumple con estas características, se tendrá mayor probabilidad de generar una planta saludable y muy productiva. En Mateo 13:23 nos dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En Juan 15:5 también dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Sabemos que no estamos fuera del mundo y con ello también todo lo que es nacido del mal, de la corrupción, de la rebeldía, de la duda, de la incertidumbre, etcétera. Es con lo que pues de manera cotidiana convivimos. Como vemos, es súper importante que la buena semilla que nuestro Padre sembró en nosotras sea cuidada como se merece. ¿Recuerdan las similitudes entre la cizaña y el trigo en las primeras etapas de crecimiento? Entonces, si son tan similares, ¿qué es lo que nos hará diferentes de ellas? Una de las diferencias está en sus raíces. Las del trigo están diseñadas para absorber agua y nutrientes de la superficie del suelo de manera más profunda. Así se pueden extender lateralmente, ayudando a sostener el crecimiento de la planta.
En Salmos 1:3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay una regla de vida que dice que nosotros cosechamos lo que sembramos. Dice en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nuestras acciones tienen consecuencias naturales. El mundo funciona bajo la ley de causa y efecto. No hay manera de evitarlo. Cada vez que elegimos una acción, también elegimos las consecuencias de esta acción. Sembrar y cosechar implica una espera. Nada bueno crece de la noche a la mañana. El agricultor debe ser paciente para ver el fruto de su trabajo. Cuando la Biblia compara el ministerio con la siembra, el riego y la cosecha, sugiere un tiempo de espera. Dios dará fruto para su gloria en su tiempo. Mientras tanto, nosotros debemos trabajar fielmente en su campo, sabiendo que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9b. Y en Salmo 126:5 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Así es, Roraima. Pues los que plantan semillas de manzana deben esperar cosechar manzanas. Y así funciona nuestra vida. Los que siembran ira deben esperar para recibir lo que la ira produce naturalmente. En Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Vivir una vida de carnalidad y pecado y esperar heredar el cielo es similar a plantar cardos y esperar rosas. Este principio funciona tanto positiva como negativamente. En Proverbios 11:18b nos dice, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Y en Proverbios 22:8a, el que sembrar iniquidad, iniquidad segará. Y es que cosechamos proporcionalmente a lo que sembramos. La regla es que cuanta más semilla se planta, más fruto se recoge. La Biblia aplica esta ley a nuestra forma de dar. Los que muestran generosidad serán más bendecidos que los que no lo hacen. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Segunda de Corintios 9:6. Un ejemplo de este principio aplica también a aquel que ofrece sedacá. No tiene que ver con el monto que se da, sino con el espíritu con el que se da. Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7c. Cosechamos más de lo que sembramos. En otras palabras, la ley de la siembra y la cosecha está relacionada con la ley de la multiplicación. Yeshua habló de la semilla que produjo, pero parte cayó en buena tierra y dio frutos, cual 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Mateo 13:8. Un grano de trigo produce una cabeza completa de grano. Es como lo mencionábamos en Gálatas, el producir frutos es en todos los sentidos, tanto para lo bueno como para lo malo. Si decimos una pequeña mentira, puede producir un desenfreno de falsedades, falacias y ficciones. Como dice Oseas 8:7, sembraron viento y torbellino, sembraron viento y torbellino segarán. Positivamente, una acción bondadosa puede resultar en una bendición para toda la vida. Hay algo muy importante. Sembrar y cosechar se utiliza como metáfora de la muerte y la resurrección. Cuando Pablo habla de la doctrina de la resurrección del cuerpo, utiliza la analogía de plantar una semilla para ilustrar la muerte física. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. En 1 Corintios 15, 42b, 43 y 44a. Oye, Pati, y es que la parábola del trigo y la cizaña también habla acerca del juicio y de la justicia, que también son parte de los conceptos claves del capítulo. Jesús compara el tiempo que precede al reino de Dios con un hombre y su enemigo que siembran en el mismo campo. Esto hace que el trigo y la cizaña, que es la semilla nociva, crezcan juntos hasta el tiempo de la siega.
Yeshua narra o enseña esta parábola en un contexto que para ellos son elementos cotidianos, de lo que hace parte de su rutina o labores. Además, está estrechamente relacionada con la parábola del sembrador, donde él nos enseña que todos los corazones humanos son recuperables si se trabaja adecuadamente. Y esa es una buena noticia. Solo tenemos que trabajar más para conseguir un mayor rendimiento, ¿cierto? Sí, sí, claro. Solo requiere que hagamos lo que el Padre espera de nosotros. Y aunque solamente se puede esperar fruto de la cuarta parte, eso es un muy bajo rendimiento. Eso quiere decir que tendríamos que trabajar 4 veces más para tener apenas un resultado. Pero bueno, hay otra buena noticia. Y es que ese que está inundado de la palabra de Dios no regresa vacío, sino que uno de cada 4 puede multiplicarse 30, 40 y hasta 100 veces. Y en esta parábola todo se le asocia con la vida de campo, la siembra, semilla, crecimiento y pues todo lo que ello implica. Todo esto es muy interesante, Patti. Pero retomemos por un momento el tema de la buena semilla en esta parábola. ¿A qué se refiere? Ok, primero definamos qué es la buena semilla. La buena semilla es igual a la palabra. En el Strong nos dice que significa la palabra esperma, simiente, generación, linaje. Entonces, como decíamos, la semilla contiene dentro de sí el material genético para la futura planta. La semilla representaba a los israelitas, pues eran la simiente de Abraham, es decir, sus descendientes según la carne, aunque según la promesa es Yeshua la simiente y solamente Yeshua, porque él es el heredero y nos comparte de su herencia y por esta razón Dios prohibió que los israelitas se casaran con gente de pueblos paganos y también les prohibió mezclar su semilla en su huerto. Ah, es lo que encontramos en Levítico 19:19, que dice, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezclas de semilla, y no te pondrás vestidos con mezclas de hilos. Y en Deuteronomio 22:9 también dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Sí, esta ley les recordaba constantemente a los israelitas que debían permanecer como un pueblo separado. En Éxodo 22 dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En Levítico 26:13, yo, el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. La ley de Dios también prohibía sembrar árboles cerca de un lugar de adoración. Esto aseguraba que los israelitas no se volverían a la adoración pagana de los árboles. En Deuteronomio 16:21 dice, no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar del Señor tu Dios que tú te habrás hecho. Esto equivale a que tampoco se podía tomar nada de los pueblos que estaban a su alrededor. En Números 33:52 dice, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus lugares altos. También en Deuteronomio 12:30-32 dice, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Adonai tu Dios, eh, porque toda cosa abominable que perdón, no harás así a Adonai tu Dios, porque toda cosa abominable que Adonai aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Esto nos enseña la coexistencia del bien y del mal en el mundo y el juicio final, cuando Dios separará a los justos de los injustos. Nos recuerda la paciencia y la misericordia de Dios que permite que ambos crezcan juntos hasta la siega, dando tiempo para el arrepentimiento y la conversión. Y esta es una de las parábolas que Jesús usó para enseñar verdades sobre el reino de Dios.
En esta parábola, él enfatizó la realidad de que en este mundo conviven el bien y el mal, sus hijos y los hijos del maligno. El enemigo, desde sus inicios, ha sido sumamente astuto para engañar. En Génesis 3:1a dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Adonai Dios había hecho. Debido a esto, el pecado entró en la humanidad y tanto el trigo como la cizaña han convivido de manera simbiótica. La simbiosis es una relación estrecha y continua entre organismos de diferentes especies y esta interacción cooperativa entre dos partes que obtienen un beneficio mutuo. En Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza y el hombre aguza el rostro de su amigo. La parábola enfatiza la paciencia y misericordia de Dios al dar tiempo para que crezcan y se desarrollen las plantas, pero también habla sobre la justicia de Dios. En su momento, Él separará por toda la eternidad el bien del mal, dándole a cada uno su castigo o recompensa. El Salmo 37:2 dice, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. En Mateo 6:30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno. Y en Primera de Corintios 11:19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Nos refiere a la hierba como símbolo de una vida breve. Nuestro reto es que, aunque hay cosas buenas y malas, optemos por hacer lo bueno. Los que amamos a Dios, compartimos esta tierra con personas que han elegido hacer el mal y vivir en la oscuridad, pero no siempre será así. Sí, ya sé. Llegará el día en el que se recogerá y se quemará la cizaña. Ese será el momento del fin del mundo. Yeshua enviará en ese momento a los ángeles a sus segadores, quienes recogerán a todos los que han causado males y tropiezos y los echarán al lago de fuego. En Mateo 18:7 y 9 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Por otro lado, el trigo o los hijos del reino de Dios, los considerados justos por haber seguido y creído a Jesús, brillarán por la eternidad en el reino de Dios. Por lo tanto, aunque veamos el mal avanzar en esta tierra, debemos mantener nuestros ojos en Yeshua con la seguridad de que el mal terminará y disfrutaremos del bien y de la presencia del Señor por toda la eternidad. Yeshua compara el crecimiento del trigo y la cizaña en un campo. Esta parábola nos enseña sobre la existencia del mal en el mundo y la importancia de esperar el juicio final de Dios. Debemos vivir con integridad y paciencia. Ahora, Patti, la frase el reino de los cielos, ¿qué significa? ¿Qué podemos decir sobre esta frase? Ok, Roraima. Se refiere al reinado y a la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Es un reino espiritual y eterno, en el cual se vive en comunión con Dios y se busca su voluntad. Yeshua enseña la importancia de buscar primero el reino de los cielos y vivir de acuerdo con sus principios y valores. Es un reino que está presente en el aquí y ahora, pero que también se espera que se cumpla plenamente en el futuro. El reino de los cielos representa la justicia. Justicia en hebreo se dice sedaká, que significa rectitud, equidad y honradez. Hay varios pasajes que nos hablan sobre la justicia. Por ejemplo, Isaías 51:7 dice, oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. En Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y voy a citar uno más. Deuteronomio 6:25, que dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado.
Entonces, justicia es guardar las instrucciones de Dios. Los que anhelan su reino viven en justicia, procuran la justicia y se perfeccionan en su justicia. Y también el reino de los cielos es de paz. Y es paz, bueno, y esta paz más bien no es ausencia de guerra. En hebreo se dice shalom, que significa estar completo, sin daño. Es decir, que tiene la paz de Dios, no le falta nada. Su paz está por encima de las circunstancias y debido a que los que ahora pertenecemos a su reino hemos sido reconciliados con Dios. Hasta este punto podemos decir que toda confianza que estamos, bueno, que en toda confianza estamos en paz con el Eterno y que nuestra relación con el Padre está bien. Entiendo. Es como dice también en Romanos 5, 1 y 2. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así es. Por último, el reino de los cielos es también gozo. La palabra alegría o gozo en hebreo es shimha y concretamente significa iluminar. Una persona que permanece y pertenece al reino se siente feliz porque ya no está en tinieblas, vive en la luz. A ver, Patti, ¿podrías explicar mejor eso? ¿Qué significa eso de iluminar? Claro que sí. Es simple. A casi todos la oscuridad nos produce temor. Nos sentimos perdidos. Nos trae incertidumbre, dolor y finalmente la muerte. En Primera de Juan 1, del 5 al 7, nos dice, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ah, entonces, quien es parte del reino no tiene temor. Y esto es lo opuesto al gozo. Revisando aquí, Patti, encuentro en Salmos 27:1 que dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Así es. Y bueno, pues para terminar, el día del Señor se refiere a la segunda venida de nuestro Rey. Ay, donde derrotarán el mal para siempre y comenzará una nueva era. Yeshua ya reina, pero no todos lo reconocen. Es la misericordia la que nos está dando tiempo para que nos arrepintamos del mal y nos volvamos a Dios y su participación en el mal para que nos arrepintamos. Dios nos llama a que permanezcamos en Él, que no hagamos lo que el mundo hace, ya que quiere que demos testimonio de que somos su pueblo. En estos tiempos donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo bueno. Excelente, Patti. Así que, hermanas, con todo lo que hemos visto, podemos ver la importancia de crecer como trigo para poder participar de una eternidad con nuestro Padre. En Deuteronomio 30:15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Adonai tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Adonai tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras a tomar posesión de ella. Vamos a tener que estar muy firmes y no dejarnos engañar por nadie, ni por nosotras mismas, pensando que podemos estar fuertes y no estarlo, o tener mucha doctrina, pero que no haya fruto. En Primera de Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En Mateo 23:27 dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Lo más hermoso es que nuestro crecimiento depende de Él, claro, mientras lo dejemos obrar. Y así en su amor y conocimiento mantengámonos firmes. A nosotras no nos gustaría escuchar estas rudas palabras que están en Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día,
Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Están listas para resplandecer en el reino de nuestro Padre? El tiempo apremia y nos toca dar buen fruto que honre a Dios para que cuando la tierra sea cegada, vayamos al reino de los cielos. Muchas gracias. Wow, tremenda enseñanza. Muchísimas gracias. Me encantó, me encantó, me encantó la modalidad, la palabra del Señor hablando. Y bueno, ya saben, ahorita tenemos nuestro tiempo de comentarios, de preguntas, respuestas y aportaciones. Pueden ir levantando sus manos. Yo sé que hay muchos comentarios seguramente y pues en lo que se animan, no sé, Edith, si quieras empezar abriendo este espacio. Yo quiero, pero mejor tú. Ok, bueno, la verdad es que Roraima y Patti nos abrieron otra perspectiva con la modalidad podcast, ¿verdad? Esa conversación de una y otra me encantó también. Y porque cada una fue aportando, ¿no? Lo que ellas iban investigando, lo que ellas iban revisando. Y fue un trabajo en conjunto muy bonito. Y de eso también se trata, ¿no? Me acuerdo que el Señor mandaba de dos en dos, ¿se acuerdan? Vayan de dos en dos, porque dice en Eclesiastés, ¿no? Que uno solito, pues no, pobrecito, no se calienta, pero dos se dan ánimo, se dan calor, se dan exhortación y todo ello, ¿no? Y a veces es difícil trabajar, pero ¿qué tal cuando son dos trigos? Qué bonito, ¿verdad? Porque trabajar con cizaña, qué difícil. Porque regularmente la cizaña pues saca la carne, saca pues, el mal, ¿verdad? El pecado. No falta que los que son cizaña nos quieran arrastrar en la misma carrera de fechorías que ellos van. Para ellos no es malo transar, por ejemplo. Para ellos no es malo chismear. Para ellos no es malo quedarse con algo que no les pertenece o hablar mal de sus padres. O sea, hay muchas cosas así que suceden y sí es cierto, eso pensaba, ¿no? ¿Con cuánta cizaña convivimos todos los días? Y se normaliza, ¿no? Hasta el famoso yin y yang, que el bien y el mal coexisten y hasta tienen armonía. Pues no es cierto. ¿Quién va a tener armonía con una persona cizañosa, con una persona mala, con una persona violenta? ¿Se puede tener armonía? ¿Verdad que no? Gracias, Roraima y Patti, por este esfuerzo y por esta enseñanza, porque a veces se nos olvida y nos dormimos pensando que, no pasa nada, todo está bien. Pero cuántas y cuántas no están batallando hasta con ellas mismas, ¿verdad? Como decía David, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno, porque también nosotras tenemos que revisarnos. ¿Hay cosa mala allí adentro? ¿Me he dejado contaminar por la cizaña? Hay que reflexionarlo y, como bien decían al final del estudio, el tiempo apremia porque nuestro Señor pronto va a regresar. Queremos ser trigo, doblegadas por ese fruto pesado en honra para Él. Hay que reflexionarlo y gracias, gracias mis hermanas. Qué hermosa enseñanza. Gracias, David. Bueno, ya saben, pueden ir levantando su manita electrónica mientras se animan. Pues me atrevo a comentar algo. Ciertamente hay cizaña, pero también hay trigo que va creciendo, va aprendiendo a hacer trigo, ¿no? Y a veces pues nos caemos y de repente yo me he preguntado a mí misma, ay, ¿no será que soy cizaña? O ya me equivoqué en esto, ya me equivoqué en lo otro, o a lo mejor las emociones nos am, ganan y resulta pues que pensamos, ¿no? A veces, ay, no, creo que ando algo equivocada o errada en esto, pero siempre el Espíritu Santo nos redarguye
y creo que también esa es una buena señal. Cuando te equivocaste, cuando hiciste algo negativo, cuando le contestaste mal a alguien o cuando tuviste una reacción, pues no tan santa, pero el espíritu está ahí, ¿no? Redarguyéndote y exhortándote y pues a veces te manda a alguien, como lo hizo con David, ¿no? Le mandó a Natán y pues a mí me sorprende cómo el Señor manda a la persona correcta con las palabras correctas para hacernos reflexionar en lo que no hicimos tan bien o en lo que nos equivocamos y que pues tal vez tengamos que pedir perdón y humillarnos, así como el trigo, doblegarnos y pues eso es, yo creo que es una buena señal. Entonces, pues yo les invito también a pensar en esto y pues estamos caminando, hermanas, estamos creciendo y yo en lo personal pienso que el hecho de que estemos acá, estamos también tratando de aprender y a lo mejor doblegar pues ese yo que podríamos estar haciendo cualquier otra cosa, no sé, yo estaría trabajando, ¿no? Pero pues aquí estamos escuchando sobre todo la escritura. A mí me fascinó porque era Biblia, 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 Biblia y muy poquitas opiniones personales. Eso a mí me fascina porque al final la escritura nos llena, ¿no? O sea, la verdad es que nos deja sin palabras. Y creo que Rora y Patty eh, lo pensaron mucho y lo hicieron excelente, a mi parecer. Me gustó mucho, a lo mejor como que de repente ya te sabes, ¿no? Ah, sí, la parábola del trigo y la cizaña, los que no son y los que sí son, y va, ahí termina. Pero esto estuvo de 10, me encantó. Adelante, Rora. Sí, gracias, de verdad. Eso me demostró nada más que cuando decidimos hacer la de la parábola del trigo y la cizaña, le digo, pero si es que no hay nada, es solamente este y el de la explicación. ¿Qué vamos a hacer? Y mire todo lo que nos salió. Y todo Biblia. O sea, como dice, muy pocas reflexiones porque ya todo estaba dicho allí, pero sin embargo, eso pues me, me dijo, bueno, ahí está, pues que tú decías que no había nada, que no, que ibas a hacer, yo hasta pensaba, ay, con 10 diapositivas, 1 hora, tengo que estar a 10, sacar 10 páginas. Bueno, mira, allí salieron más de 10, pero está bien. Y lo otro, bueno, en la última me van a disculpar, porque es que también a última hora ustedes saben que siempre pasan cosas y estábamos rehaciendo lo de el guión. Al final, pues, narré la oración en tercera persona, pero tenía que haberlo hecho en primera. Así que estamos listas. Entonces, pero ya lo rectifiqué ante ustedes. Perdón. Gracias, Así Rora. que estamos. Amén, sí. Adelante, Pati. Gracias. La verdad es de que para mí fue de mucha bendición y poder hacerlo acompañada, bueno, mucho mejor, ¿no? Porque como dicen, recién se estrenaba y sí, recién me estrené, pero bueno, algo que le decía hace un momento a Roraima en el triquitumi, que finalmente el trigo bueno, triturarlo, le decía cuántas veces no nos hemos sentido trituradas, ¿no? De repente así todas molidas y todas, pero finalmente es un buen, o sea, bueno, en el entendido de lo que es el trigo y que es un buen alimento y te da, y te nutre y demás, pues así también tenemos que, o sea, lo pensaba y yo decía, así nos tritura Dios, ¿no? Nos exprime, nos tritura, ¿no? Entonces, de repente, pues así tiene que ser a veces pues para sacar esa parte, ¿no? Que, que es necesaria para su gloria, ¿no? Y pues la verdad es de que sí fue algo muy lindo. Digo, y pues gracias mucho a todos ustedes por habernos recibido. Bueno, a mí, este, y pues que sea de verdad de gran bendición para todos y estemos preparándonos, porque el tiempo efectivamente lo amerita. Así es, una grata
bendición el poder escucharte, el poder estrenarte. Y gracias, gracias, Pati. Lo hiciste muy bien, el Señor te usó. Adelante, Lupita. Sí, gracias. Pues felicitar a Patti, a Roray, me hicieron una mancuerna perfecta, muy bonita, utilizando sus dones, uniéndose. Y creo que no hay preguntas porque nos dieron mucha información, mucho. Los cuadros comparativos que pusieron, excelentes. Ahí puede uno rescatar, ¿verdad? La enseñanza, lo que es, las conexiones bíblicas, me encantó. Me encantó, fue mucho trabajo de ustedes de su parte. Felicidades nuevamente y muchísimas gracias por compartirnos este conocimiento. Que Dios la siga usando en su servicio. Muchas bendiciones, hermanos. Gracias, Lupita. Eso nos anima a seguir adelante, a seguir estudiando, porque cada una de nosotras pues tiene el mismo espíritu, ¿no? El espíritu del Señor que nos puede ayudar, nos puede guiar. Tenemos una maestra excelente que también nos tiene mucha paciencia a todas. Y pues creo que, no sé, cada una de nosotras el Señor nos ha dado dones. Y les invito a mi hermanita Angélica, a Keila, a las que están aquí nuevitas. Saben, ustedes también lo pueden hacer y te sorprendes, ¿no? De lo que el Señor hace en la vida de cada una de nosotras. Eh, Veo a mi hermanita Elia también, ha sido muy grata sus participaciones, mi hermanita Marta, caramba, a todas, todas, la verdad es que mm, para el Señor no hay límites y pues es algo muy bonito, algo también saben que yo he aprendido mucho en el camino, es a tener esa paciencia, ese amor. eh, de repente estamos o crecimos, ¿no? En congregaciones donde tenían el dedo siempre acusador. Este hermano anda así, este así, no se merece estar acá o no merece esto, no merece el otro. Pero si algo tienen Horacio, Edith, Katy, nuestros hermanos que están como responsables de esta congregación, es ese amor, esa paciencia, ese cariño, ese cuidado, como plantitas, ¿no? Nos van, regando, nos quitan maleza, nos hablan con tanto amor, con tanta paciencia, que pues aquí vamos, creciendo, creciendo y pues dispuestas a seguir aprendiendo. Y bueno, vamos a darle el tiempo a nuestra hermanita María Elena Polanco. Ella nos va a dirigir con la oración de despedida. Adelante, mi hermanita María Elena. Sí, mi hermana, gracias. Buenas noches a todas. Bueno, nos disponemos en esta noche a cerrar este maravilloso em, grupo de oración y de mujeres que estamos aquí. Bendito Padre, gracias te damos por el gozo de volvernos a ver, sobre todo porque hace una semana terminamos nuestra fiesta agradeciendo todo lo que nos has dado, Señor. Gracias por la última fiesta esa experiencia Sukkot que tuvimos. Te rogamos que todas aquellas que no fueron, eh, pongas en sus corazones y dispongan tiempo, espacio y provisión para poder asistir a estas citas divinas que son tuyas, Padre. Te damos gracias porque nos has dado muchas cosas en nuestras vidas, porque cada vez aprendemos más de ti, de tu palabra. Em, Te pedimos dirección en cada momento de nuestras vidas, que tú nos instruyas y te pedimos que gobiernes nuestra vida como lo has hecho, que instruyas a través de tu Espíritu Santo a todas aquellas mujeres que quieran ser ese trigo, em, que se humillan ante ti y que te den a ti el honor, la gloria que mereces, Padre. Gracias por este maravilloso mensaje que nos has dejado a cada una de nosotras, porque tocaste corazones, yo sé que los has tocado. Cada estudio nos permites ver cada conexión, cada palabra tuya
es un eco a a nuestros corazones, a nuestras mentes. Te pedimos que tú seas dándole más sabiduría a todas aquellas hermanas que comparten, que dan estos estudios, a Zulema, a Ruth, mm, a Roraima, a Patti. Gracias, Padre, porque las has usado en este momento, en estos tiempos. Y wow, me sorprendí porque todo lo que nos mostraron nos llevan a conocerte cada día más. Permítenos, Señor, que ellas sean prosperadas, que sean guiadas, y que comprendamos más y más tu palabra, que es vida, para que podamos tener esa certeza de esa esperanza de la vida eterna. Gracias porque nos, nos encauzas a tu camino, y propiamente también vemos milagro tras milagro. Tan solo el amanecer cada día es un milagro. Gracias porque queremos seguir escuchando tu voz a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que en este caminar sea en humildad, como así el trigo también se inclina. Una simple planta o sea, podríamos decir que es una simple planta, pero tú eres el autor, el creador de todo lo maravilloso que hay en este mundo. Gracias porque te fijaste en el hombre. Gracias porque nos diste entendimiento, sabiduría. Gracias porque eres tan grande que no lo podemos a veces entender, esta mente finita. Gracias, Padre, por todas estas cosas que nos das. Permite guardar todo esto en nuestros corazones, encaminarnos al bien, y ser esa luz, y ser mujeres de justicia. Guárdanos del maligno, y también te damos gracias porque somos semillas que vamos a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach. Amén y amén.